lo que vamos a hacer ahorita es generalizar uno de los primeros teoremas que vimos en teoría extremal de grafos. Cuando vimos la definición del número extremal, justamente habíamos probado el teorema de Mantel y de Turán. Luego dijimos el de la estrella, que era un caso sencillo. Y mencionamos un caso en familia de grafos, que era el del árbol. Que un árbol tiene a lo sumo n-1 aristas, un árbol de n vértices. Y esto era equivalente a decir que si prohibíamos todos los ciclos de tamaño 3 para arriba, el máximo número de aristas que se puede tener es n-1. Entonces, el siguiente resultado es de Erdos y de Galay. Va a ser qué pasa si no prohibimos ciclos de longitud 3 para arriba, sino que demos un límite, digamos G10. ¿Qué pasa si prohibimos ciclos de longitud 10 para arriba, o 15 para arriba, o 1000 para arriba? ¿Qué pasa si prohibimos ciclos grandes? O sea, nuestro grafo sí puede tener ciclos, pero solo ciclos pequeños. Lo que vamos a estudiar es el número de aristas de grafos que no tienen ciclos largos, ciclos grandes. Entonces, la pregunta es, básicamente, ¿cuántas aristas puede tener un grafo si el grafo no tiene ciclos grandes, ciclos largos por longitud? ¿Cuántas aristas puede tener un grafo si este grafo no tiene ciclos largos? Tenemos un grafo, digamos que G, con n vértices, y G no contiene CI, el ciclo de longitud. Esto es el ciclo de I vértices. Y vértices o y aristas es lo mismo en ciclos. Si no contiene a este ciclo, para I mayor o igual que algún K. ¿Ok? Entonces vean esto de aquí. Estamos prohibiendo ciclos, pero todos los ciclos que no cumplan cierta longitud. Entonces digamos, aquí vamos a una notación. C sub K, perdón, C sub mayor o igual que K, va a ser la familia de ciclos de longitud K para arriba. Entonces lo que queremos determinar es el número extremal de la familia. ¿Okay? Bueno, ¿alguien tiene una idea de cómo podemos hacer un ciclo, perdón, un grafo que no tenga muchos ciclos? Bueno, no ciclos muy grandes. ¿Alguien se le ocurre cómo podríamos hacer para evitar? ¿Cuántas aristas podríamos meter para no tener ciclos grandes? Vean que si evitábamos ciclos, todos los ciclos, lo que teníamos era un árbol, ¿verdad? Y entonces ahorita, digamos que se permiten triángulos, pero ya no se permiten C4s. O así sucesivamente. C3 y C4, pero ya no se permiten C5 en adelante. Entonces, ¿cómo podemos hacer? Porque si haríamos muchas aristas, digamos, con el grafo bipartito, hay muchos ciclos pares, ¿verdad? El grafo bipartito, cuando vimos Mantel, no tiene triángulos, pero sí tiene ciclos pares. Entonces, si tenemos componentes muy grandes, como que sería difícil evitar ciclos, ¿no? Podríamos partir como de un grafo completo, digamos, con K menos un vértices. Ok. Y nada más irle como metiendo aristas a cada uno de los vértices que nos hace falta, digamos.
Como que sea, como para que sea como una estrella, donde el Ok, centro es el grafo completo. vamos a ver. No sé si entendí bien, porque la respuesta podría estar, o sea, ¿está bien? O sea, no sé qué tan cerca está la respuesta que al queremos llegar, pero lo que dices, como tenemos un K-1 aquí, ¿verdad? Ajá. Y luego una estrella, ¿a qué se refiere? Digamos, como que agarrar aristas así, Como que digamos, tengamos otros vértices afuera y nada más los juntamos con con aristas. como así. O sea, Sí, ok. Bueno, ahí tenemos un número lineal de aristas, pero en realidad todavía podemos hacer un poquito más, ¿no? Algo que sí es importante es esta observación aquí, o sea, este grafo, cada K-1 no tiene ciclos largos, ¿verdad? No, pongámoslo así, es F libre. Es no F libre, sino C mayor o igual que K libre. Y esto es igual que los caminos, ¿verdad? Solo por el hecho de que tiene pocas vértices. Este grafo que está aquí tiene pocos vértices, entonces no puede tener un ciclo grande. Entonces una idea es, bueno, hagamos una estrellita para evitar que haya ciclos. Agregamos más aristas, pero estos vértices que estamos agregando no pueden participar en ciclos. Bueno, este número todavía es pequeño, pero la idea sí está cerca. Una segunda idea sería como los caminos, ¿no? Ven que en los caminos podríamos hacer clics de tamaño K-1, ¿verdad? Y este típicamente sería mejor que el ejemplo anterior, ¿no? Porque el ejemplo anterior hay muchos vértices de grado 1. Pero se podría intentar hacer un poco más. Digamos, aquí ya no se puede agregar aristas, porque si uno agrega, bueno, no se puede agregar muchas aristas, digamos, aquí sí se puede agregar esta arista, ¿no? Ajá, ajá. Porque esta arista que estamos agregando no puede participar en un ciclo. Si vamos de izquierda a derecha, del clic de izquierda a la derecha, si hacemos eso, ya no podemos regresar por esta arista. Entonces se podría agregar un poco más de aristas, pero entre dos componentes ya no podemos agregar una arista más. Y luego hay que tener cuidado porque, ¿verdad? Porque si tuviéramos algo como así, podríamos combinarlo y hacer un camino entre los clics para obtener un ciclo más grande. Bueno, voy a poner esto de aquí. Pero, de hecho, podemos combinar estas dos construcciones que hay aquí. Hacemos lo mismo, solo que los puntos que están uniéndose al clic en el primer ejemplo van a ser clics. Es decir, a todos los clics, excepto uno, le tiramos una arista a uno de ellos. Bueno, eso aumenta un poquito el número de aristas, pero se puede hacer algo todavía mejor. Podemos hacer que los clics compartan un vértice. Entonces, digamos, aquí hay un clic de tamaño K-1 y podríamos poner otro clic de tamaño K-1. Y podemos poner cualquier cantidad de clics. tienen que compartir solo esa arista, ese vértice, ¿verdad? Sí, en este caso, sí, compartir solo este vértice. Y lo que se ve es que si uno intenta hacer un ciclo, uno empieza, digamos, con una componente y dentro de la componente hay muy pocos vértices. Entonces uno quiere ir a este centro, digámoslo, que sube, y de ahí tendría que pasar a otra componente. Pero una vez que pasa a otra componente, básicamente bloqueó V y ya no puede regresarse a la componente anterior, y entonces ya estamos atrapados en la nueva componente, que es pequeña. Pregunta, ¿cuántas aristas tiene este grafo? Aproximadamente, sin pensar en problemas de visibilidad, ¿cuántas aristas tendría este grafo? Número de componentes por K-1, escojo 2. Entonces, K-1, escojo 2, que es, eh, bueno, ahorita lo escribo esta parte, por número de clics. ¿Cuántos clics hay? El número de clics es vértices entre K-1, n entre K-1. Ok,
Ok, nada más un pequeño cuidado ahí, porque hay un vértice que aparecen todos, ¿verdad? Si quitamos este vértice que los une a todos, nos quedan grupos El de número K-2. total está -2. Sí, entonces este sería el número aproximado de clics. Este grafo tiene, cancelamos el K-2 y tenemos n-1 por K-1 sobre 2. ¿Ok? Bueno, aquí hay una observación y es que en realidad hay varias formas de dibujar este grafo. Bueno, no el mismo grafo, sino que uno puede hacer un árbol. Imagínense que usted tiene un árbol, cualquiera, y reemplace los vértices por clics, básicamente. Entonces esto sería como pasar de este. Tendríamos aquí un clic por arista. Esto de aquí. Vemos que esto es aquí. Donde cada uno de estos son clics. Entonces esto sí no lo voy a definir formalmente, pero uno básicamente puede tomar un árbol y por cada arista poner un clic. El que está aquí básicamente sería la estrella. Agarre la estrella y ponga un clic por cada arista. Y si hacemos esto, cada uno de estos bloques es un clic de tamaño K-1 y tendríamos el mismo argumento. Podemos ir de una componente a otra, pero una vez que pasamos ya no nos podemos devolver por el hecho de que esto es un árbol. Si n no divide acá, digamos, si escribimos n-1 como q por k-2 más r, entonces podríamos hacer, digamos que q clics de tamaño k-2, k-1, incluyendo el vértice central, y un clic adicional de tamaño más pequeño, r, que sería de tamaño r+1. Y el número de aristas de este grafo, como estamos bajando los grados, el número de aristas está acotado por este numerito de aquí. Entonces, igual que en los caminos, si no hay divisibilidad, el número va a funcionar de cota superior. Entonces, no podemos alcanzarlo, la construcción tal vez no existe, pero este numerito que está aquí arriba, el aproximado, va a seguir valiendo de cota superior. Oscar, una pregunta. En lo último que pusiste, ¿qué es Q y qué es R, perdón? Aquí sería usando divisibilidad, o sea, lo que dijimos es que si Q-2 divide a N-1, Ajá. tendríamos este número. Entonces aquí sería escribiéndolo con Q y R enteros, y R mayor o igual que 0, menor que Q-2. Perfecto. Sí. Bueno, entonces, lo que decimos, bueno, a fin de cuentas, lo que vamos a probar no es el número extremal, igual que hicimos en los caminos. Sí se puede encontrar el número extremal. De hecho, la prueba que vamos a usar, de ahí se puede obtener el número extremal, si se hace con cuidado, pero vamos a conformarnos con la cota superior, esta de aquí, que es buena porque para infinitos valores de n, sí es el número extremal. Entonces vamos a probar este resultado, que es de Erdős y Galay. Solo hay una cosa que les quiero decir, aquí lo enuncié completo, pero esta última parte que está al final, esta parte que está al final, bueno, específicamente esta última parte, que es un grafo n vértices, sería extremal si es un grafo conexo y cada bloque tiene tamaño k-1. Es lo de los árboles que está ahí arriba, pero no nos vamos a meter con esa parte, solo ahí está el enunciado formal. Los bloques tienen que ver con conectividad, es un grado más que la conectividad, pero no vamos a meternos en esa parte. Lo que vamos a probar ahora es esta cota, es este número extremal que está aquí, la cota superior. ¿Ok? Y lo vamos a probar por inducción. Y vamos a usar de casos base los primeros K-1 naturales. ¿Ok? Nosotros tenemos que si n es menor o igual que K-1, entonces el número de aristas de G
está acotado por n escojo 2, que sería k menos 1 por k menos 2 sobre 2, donde k menos 2 es a lo sumo n menos 1. Entonces aquí no hay nada que probar. Entonces vamos a hacer una inducción. Y este argumento no es el argumento que ellos usan en la prueba original. Este resultado es de 1959, que viene con el resultado de los caminos. De hecho, el resultado de los caminos es corolario de este. Pero este argumento es el argumento que usó Porsche para probarlo. Y esta es la prueba. Y combina unas cuantas ideas que ya hemos visto antes con los caminos y los ciclos. Entonces, si ustedes recuerdan, nosotros sabemos que un camino maximal siempre tiene, los vecinos están en el camino, y si estos vecinos estuvieran muy lejos en el camino, básicamente tendríamos un ciclo. ¿Okay? Entonces lo que vamos a hacer es esto. Sea P, vamos a llamarlo X1, X2. Profe, ahí n menor o igual que k menos 1 o mayor o igual. Sí, perdón, más bien es que esta prueba es la que está mal aquí. Sí, este es n por n menos 1 entre 2. Y aquí, si n es a lo sumo k menos 1, este número es a lo sumo k menos 1 por n menos 1 sobre 2. Sí, perdón, gracias. Ok, entonces vamos a hacer la prueba. Y vamos a tomar un camino maximal. Entonces, sea este un camino de mayor longitud. Bueno, cuando estamos en esta prueba necesitamos definir un grafo, entonces sea G un grafo de n vértices y que no tiene ciclos grandes. Okay, entonces tenemos un camino de mayor longitud en G. Y para una simplificación técnica yo voy a asumir que él es por lo menos K. Esto solo es un pequeño detalle que en la prueba no va a afectar mucho. En las notas está escrito sin asumir esta condición, pero solo hay un pequeño detalle donde uno tiene que decir, bueno, agarre el mínimo entre L y K, o algo así, o K menos 1. Solo voy a asumir que el camino es largo. No va a hacer mucha diferencia en la prueba. Entonces, vamos a tomar el camino mayor longitud y vamos a definir un conjunto de vértices. Nosotros sabemos que el vecindario de X1 está contenido en los vértices de P, ¿verdad? Y eso es porque el camino es maximal. Ya es un argumento que hemos usado, que si hubiera un vecino fuera, podríamos extender el camino. Pero podemos decir más. El vecindario de X1 está contenido en los primeros K vértices de P. K menos un vértices de P. Está contenido el conjunto. Aquí voy a poner X1, aunque obviamente X1 no está ahí. Entonces, para definir este conjunto como S. Okay, entonces, hagamos un dibujo. Entonces, esta es la longitud L. Y aquí están los primeros K menos un vértices. Entonces, nosotros sabemos que los vecinos de X1 no pueden estar muy lejos. En caso contrario, tendríamos un ciclo que involucra mínimo K vértices. ¿Sí? Si XK fuera vecino de X1 o alguien más lejos, tendríamos un ciclo de longitud K. ¿Okay? Entonces, ya que si X1, XY es una arista
Entonces, x1, x2, xy, x1 es un ciclo de longitud y tiene que ser menor o igual que k menos 1 por hipótesis. No hay ciclos más largos. Ok, entonces, igual hagamos el dibujito aquí. Este de aquí es prohibido, que se pase estos k menos 1. Ok, hasta ahí, digamos que son argumentos que ya hemos visto antes. Los vecinos están contenidos en el camino, y si queremos que el ciclo sea corto, hay un ejercicio que involucraba el grado mínimo delta, que decía, bueno, si el vecino está muy lejos, entonces tenemos un ciclo grande. Bueno, ahora es donde entra una idea nueva. ¿Qué pasa si x1 tiene un vecino? Entonces, suponga xy está en el vecindario de x1. ¿Ok? Entonces, digamos que aquí está x1, aquí está x2, x3, un vértice aquí, un vértice aquí, un vértice acá. Y digamos que aquí está xy. ¿Ok? Entonces, suponga que xy es vecino de x1. Y este camino en azul es un camino de longitud máxima. ¿Ok? Entonces la observación es la siguiente. Si x1 es un vecino, si x1 es vecino de xy, podemos hacer otro camino con L vértices, que sería empezando uno antes que x1. ¿Ok? Entonces, supongo que xy está en el vecindario de x1. Esto dice que xy menos 1, este vértice que está justo antes de xy, si nos vamos para atrás, hasta llegar a x1, luego saltamos a xy, luego vamos hacia adelante, xl, es un camino. ¿Cierto? Es un camino. Pero no solo eso, es un camino de longitud máxima. ¿Por qué? Porque el camino original P tenía longitud máxima y este camino está usando los mismos vértices. Entonces este camino también tiene longitud máxima. Y vean que el inicio, por aquí estaría xk, los k menos 1, que es el que me interesa. Vean que los primeros vértices, los primeros k menos 1 vértices de este camino, coinciden con el camino original. Sí, aquí se les dio vuelta de xy menos 1, llegamos a x1, luego xy, pero los primeros vértices son los mismos, en diferente orden. ¿Ok? Entonces, este de aquí, llamémoslo P', es un camino de longitud máxima. Y luego podríamos decir que los vecinos de xy menos 1 tienen la misma propiedad que tenía x1. Los vecinos, perdón, de xy menos 1 van a tener la misma propiedad. Xy menos 1 no puede tener vecinos afuera, o si no tendríamos un camino largo. Esto no se puede. Y de nuevo, los vecinos no pueden pasar de xk porque tendríamos un ciclo. Entonces esto nos dice que xy menos 1, que los vecinos de xy menos 1 están contenidos, de nuevo, en el conjunto que acabamos de definir, los primeros k menos 1 vértices. Este conjunto lo habíamos llamado S. ¿Ok? Esa es la idea nueva. Que vamos a considerar un vecino de x1 y vamos a ver qué pasa con los antecesores de los vecinos de x1. ¿Ok? Entonces, vamos a hacer una cosa, y es que, sin pérdida de generalidad, x1
va a tener el grado más grande entre todos los caminos de longitud L. X1 es el extremo con mayor grado de entre los vecinos, perdón, de entre los extremos de caminos con longitud L. Bueno, eso solo está diciendo, al inicio de la prueba empezamos, tome un camino maximal, se puede hacer porque hay una cantidad finita de caminos. Entonces, ahora tenemos una lista de caminos de longitud L y nos vamos a quedar con el camino donde X1 tiene el mayor grado posible. ¿Okay? Digamos, esto de aquí lo que diría es, por ejemplo, que el grado de X1 es mayor que el grado de Xi menos 1, porque P' es otro camino de longitud L, entonces el grado de X1 le pasa solo porque así lo escogimos. ¿Okay? Entonces, aquí lo que vemos es que por cada vecino de X1 tenemos el extremo de un nuevo camino maximal. Entonces, CAT va a ser el conjunto de los XIs, bueno, voy a llamarle XJ o cambiar el índice un poco, en el camino, los vértices de P, tal que XJ más 1 pertenece al vecindario de X1. Entonces, este XI que acabamos de mencionar estaría en este conjunto T. Nosotros tenemos entonces que T tiene tamaño D de X1. Y digamos que esto es T, un número T. ¿Ok? Vean que X1 es vecino de X2, por lo tanto X1 está en T. Este argumento no dice nada si XI es igual a X2. Si XI es igual a 2, este camino P' es el mismo camino. Es el mismo camino P. ¿Ok? Entonces vean lo que tenemos. Teníamos un camino largo, pero nos estamos concentrando en los primeros K menos 1 vértices. Entonces, en un conjunto que llamamos S. S tiene tamaño K menos 1. Y luego, aquí vamos a encontrar un subconjunto que va a estar dividido en varias partes. Voy a ponerlo en los vértices en rojo, que forma un conjunto T en rojo. ¿Okay? Y la propiedad de los elementos en T es que nosotros sabemos que si X está en T, entonces el vecindario de X está contenido en S. ¿Ok? Entonces, la idea es la siguiente. Vamos a remover T y ver que por inducción no removimos tantas aristas. O mejor dicho, remover T y verificar que no removimos tantas aristas y así estaríamos listos por inducción. Entonces, T tiene dos propiedades. Una, que si X está en T, su vecindario está contenido en S. Y la otra propiedad que tiene es que si X está en T, entonces el grado de X está acotado por T. Porque así fue como escogimos X1. Con X1 de estos vértices en T es el que tiene el grado más grande. ¿Okay? Entonces déjenme volver a dibujar hacer este dibujo, pero en conjuntos. Tenemos aquí T. Tenemos aquí S. Y aquí tenemos el resto del grafo. Entonces, aquí hay T vértices, aquí hay K menos 1 menos T vértices, y aquí hay N menos K menos 1 vértices. Entonces, lo que tenemos es que no hay ninguna arista que una T con el resto del grafo si no pasa por S. Lo que vamos a contar es cuántas aristas se pierden si removemos T. Entonces, ¿cuántas aristas inciden con T? ¿Okay? Entonces, cuando uno quiere contar aristas, uno usa los grados.
que es la idea del lema de apretón de manos. Si nosotros sumamos de x en t el grado de x, lo que vamos a tener es que las aristas que salen del conjunto son contadas una vez, mientras que las aristas que están dentro del conjunto se cuentan una vez, ¿cierto? La suma de estos grados sería 2 veces el número de aristas en t, más el número de aristas que va de t a s. Y esto está acotado por t cuadrado. ¿Sí? Cada vértice tiene grado del sumo t y hay t de ellos. ¿Ok? ¿Cuántas aristas inciden entonces con t? Solo, como no hay aristas que unan t con el resto del grafo, la respuesta a esta pregunta sería e de t más e de ts, ¿verdad? Y aquí tenemos una estimación que nos dice t al cuadrado es mayor o igual que este numerito que está aquí. Entonces estamos contando 2 veces e de t. Lo que vamos a hacer es necesitamos contar 2 veces e de ts. ¿Cuántas aristas puede haber aquí? Y nosotros sabemos que aquí hay a lo sumo el producto, ¿verdad? Aquí hay a lo sumo t por k menos 1 menos t aristas, ¿cierto? O sea, y a lo sumo es un grafo bipartito completo. Eso nos dice que, entonces, e de t, e de t, s, el número de aristas entre estos componentes es t por k menos 1 menos t, a lo sumo. Y ahora lo que resta es hacer una estimación, es decir, bueno, si esto es cierto, entonces 2 veces el número arista de t más 2 veces e de t de s. Si nosotros a este número que está aquí, a esta ecuación, le sumamos este número, t por k menos 1 menos t, estaríamos acotando 2 veces e de s. Entonces este de aquí es menor o igual que si a t cuadrado le sumamos esta cota, menos t. Y esto nos dice que e de t más c de ts está acotado por, si sacamos factor común del t, nos quedaría un k menos 1 sobre 2. ¿Ok? O sea, lo que probamos es esto. Si usted borra t, está borrando a lo sumo k menos 1 medios de arista por cada elemento de t. ¿Ok? Entonces, si nos borramos a t del mapa, nos vamos a quedar solo con las aristas en este grafo. Y perdemos todas las que están aquí en el medio y las que están aquí adentro. Entonces, lo que tenemos es lo siguiente, es que sea G', el grafo inducido por V menos T, es decir, el que se obtiene borrando solo los vértices de T. Entonces, el número de aristas de G es a lo sumo el número de aristas de G', el grafo nuevo, más el número de aristas que se borraron. Usualmente borramos solo un vértice, entonces se borra el grado de aristas, pero en el caso de Mantel habíamos borrado 2 vértices adyacentes, entonces se borraba, había que quitar la arista, en la suma de los grados había que quitar esa arista. Y cuando hicimos el teorema de Turán, era parecido, había un clic, entonces sumábamos los grados, pero había que quitar ese clic que cada arista se cuenta 2 veces. Bueno, entonces aquí tenemos que por inducción, este número de aquí es n menos 1 menos t por k menos 1 medios. Y por el argumento anterior, este es a lo sumo t
por k menos 1 medios. Y vemos que esto es n menos 1 por k menos 1 medios. Bueno, una cosa adicional es que si queremos la estructura, este teorema dice mucho de cómo poder obtener la estructura, porque vean que en el caso de igualdad, para que haya igualdad en esta inducción siquiera, se ocupa que haya igualdad, por ejemplo, aquí. Entonces tendríamos un grafo completo. Pero en realidad eso implicaría que T es todo S, por la definición de T, o menos K menos 1, menos XK menos 1. Ya quiero ir cerrando la parte de hablar de números extremales. Hay un par de resultados diferentes que vamos a ver al final. Pero antes quiero hacer una pequeña observación de qué es lo que tenemos. Lo que hemos probado es lo siguiente. De los números extremales, hagámoslo así. Bueno, ¿qué sabemos nosotros de los números extremales? Digamos, el primero que vimos fue el de los triángulos. Y este es n a la 2 sobre 4. Y más generalmente, lo que vimos fue que el número de Turán de un grafo, un clic, ¿no?, de tamaño r más 1, un grafo completo de r más 1 vértices, era n a la 2 medios multiplicado por 1 menos 1 entre r, que son números cuadráticos. Después de eso, vimos que los árboles, vimos una cota para los árboles, bueno, quedó de tarea, pero trabajamos caminos y otras cosas, y lo que vimos es que si T es un árbol, entonces el número extremal es lineal. En caso de un árbol, el número era lineal. Luego vimos que C4, el orden de magnitud de C4 era n a la 3 medios, que es más que lineal, pero no llega a ser cuadrático. Y luego vimos que el grafo bipartito completo, ST, su número extremal es O de n a la 2 menos 1 sobre S. O sea, tampoco es cuadrático, ¿verdad? Y si H es bipartito, nosotros podemos tomar un grafo bipartito completo que cubre H. O sea, digamos que H tiene n vértices. Entonces podemos poner n vértices abajo, n vértices arriba, el grafo bipartito completo, y H sería un subgrafo de este. Entonces sabemos que H está contenido, por ejemplo, en el grafo bipartito, con componentes vértices de H como vértices de H. ¿Okay? Entonces, en este caso, podemos decir lo siguiente, que el número extremal es O pequeña de n cuadrado. No llega a ser cuadrático, que se extrae de la prueba que está de la línea que está justo arriba. O sea, la línea es más fuerte que eso. O sea, nos dice que está acotado por n elevado a la 2 menos 1 entre s, pero este de aquí es subcuadrático, O pequeña de n a la 2. ¿Qué pasa si H no es bipartito? ¿Qué me pueden decir del número extremal de un grafo que no sea bipartito? Cota inferior. Básicamente es mayor a este, ¿verdad? El hecho de ser bipartito quiere decir que no puede estar contenido en un grafo bipartito completo. Más aún, bueno, podríamos decir que H tiene un ciclo impar. H tiene un ciclo impar. El número sería por lo menos n a la 2 sobre 4. Si uno considera el grafo bipartito completo, no puede tener ciclos impares.
aunque eso se puede decir en general de H que sea bipartito. Si pudiéramos poner las componentes de H, unos a la izquierda y otros a la derecha, tendríamos que H es bipartito. O sea que este de aquí es del orden n a la 2. La cota superior siempre es n escojo 2. Un número extremal no puede ser superar lo cuadrático, ¿verdad? Entonces aquí tenemos el comportamiento que nos dice, si el grafo no es bipartito, su número extremal siempre es cuadrático. Mientras que si el grafo es bipartito, el número extremal es O pequeña de n a la 2. El número extremal de grafos pares, no, de ciclos pares, también va a ser subcuadrático porque los ciclos pares son bipartitos. De hecho, hay un resultado que nos habla de ese número extremal, que no lo vamos a ver. Eventualmente creo que vamos a hablar de la cota inferior, que es una construcción probabilística, que es el resultado de Bondi y Simonovitz, que nos dicen que el número extremal del grafo del ciclo de longitud 2K está acotado por algo de orden n a la 1 más 1 sobre k, y por debajo por orden n a la 1 más 1 sobre 2k menos 1. Y resulta que el orden de C de 2K de un ciclo par es conocido solo si K es 4, no, perdón, 2, que es el C4, el que vimos. Si K es 3, tendríamos un hexágono. O si K es 5. Solo en estos casos es conocido. Y por aquí tengo la nota. El número extremal de C4 es el que vimos. Es del orden n a la 3 medios. El número extremal de C6 es n a la 4 tercios. Y el número extremal de C10 es n a la 600. ¿Qué son estos números que aparecen justo aquí arriba? Entonces resulta que lo que hace falta en los demás casos, bueno, tenemos una cota superior, la cota inferior es mucho más pequeña, entonces no se sabe cuál es correcto, pero usualmente se conjetura que el número de arriba es correcto, que para todo grafo par debería haber una construcción que tenga n a la 1 más 1 entre cada aristas. Pero solo para estos ciclos se conoce. ¿Ok? Bueno, entonces, si el grafo no es bipartito, el número extremal es cuadrático. Tenemos estos ejemplos que son los grafos completos, pero resulta que el número cromático es el que decide más o menos la magnitud del número extremal. O sea, el orden de magnitud para número extremal de un grafo no bipartito es cuadrático. Entonces sería a por n a la 2 sobre a por n a la 2 más un término de error. En principio, el a no tiene por qué existir. O sea, en principio el límite del número extremal sobre n a la 2 no tiene por qué existir. Pero resulta que sí existe. Y es el mismo, solo depende del número cromático. Entonces, este resultado, el de Eddlestone, nos dice que para un grafo H, el número extremal es básicamente coincide con el grafo de Turán, poniéndolo usando el número cromático. Lo que hay aquí es un error, más o pequeña de n a la 2. Y vean que si el número cromático fuera 2, lo que dice Eddlestone es que el número extremal es o pequeña de n cuadrado. Entonces, no dice mucho excepto el hecho de que es subcuadrático. Entonces, la teoría extremal está así. Los grafos bipartitos son los más complicados. Hay muchas familias de grafos bipartitos que se ha determinado su orden de magnitud. Y algunos, no solo la orden de magnitud, sino el asintótico. Una vez que uno tiene el orden de magnitud, n a la alfa, divida el número extremal entre n a la alfa y calcule ese límite. El límite usualmente existe.
De hecho, está conjeturado que siempre existe. Lo otro que está conjeturado es que el número extremal siempre es n a la elevado a algún racional, porque en principio no tiene por qué ser la potencia racional. Para los grafos no bipartitos, ya se sabe el orden de magnitud, pero su valor exacto es lo que no necesariamente se sabe. Entonces hay varios resultados, dependiendo de los grafos, de buscar este número extremal. Entonces, bueno, eso que acabamos de ver es puros números extremales. Es como las bases en el estado del arte aquí. Por supuesto que hay muchas cosas que se pueden decir. Se puede hacer un curso solo de grafos bipartitos, que son los que en cierto sentido son más interesantes para estudiar el número extremal, pero también se estudia para grafos no bipartitos. Ok. Bueno, para cerrar este capítulo, quiero que veamos un par de resultados muy interesantes. Vamos a revisar el teorema de Mantel. Entonces, el teorema de Mantel y de Turán. Entonces, estas dos preguntas se pueden hacer en general para cualquier grafo, pero vamos a estudiar estos que son los más sencillos. Entonces, más para que vean, bueno, ya vimos números extremales, ¿qué otro tipo de preguntas hay en teoría extremal de grafos? Entonces, el primero dice lo siguiente. ¿Qué pasa si G es KR más un libre y G tiene cerca de n a la 2 sobre 2, 1 menos 1 entre R aristas. Entonces, la pregunta es esta. Nosotros sabemos que si supera este número de aristas, bueno, ¿qué pasa? Es ¿qué podemos decir de G? Si el grafo G tuviera más de este número de aristas, de fijo tiene una copia de KR más 1. Pero la hipótesis va a ser que es KR más 1 libre. ¿Okay? Estamos con un grafo que es R más 1 libre y no tiene número extremal de aristas, sino que el número está cerca. Si fuera igual, nosotros dijimos que hay un único grafo que satisface esto, que es el grafo de Turán. ¿Será que si el número es cerca, entonces G se parece al grafo de Turán? Okay. Bueno, en matemática, ¿cómo representamos el concepto de estar cerca? Con límites. ¿Con límites y formalmente? Con distancias limitadas por un epsilon bien pequeño. Ok. Sí, entonces, usamos epsilon y deltas. Y aquí el cerca, nosotros tal vez en cálculo estamos acostumbrados de que los números son arbitrariamente pequeños. Entonces solemos ver solo epsilons. Pero aquí estamos hablando de números cuadráticos. El número es n a la 2 por una constante. Entonces este cerca involucra un epsilon, pero multiplicado por n a la 2. ¿Okay? Porque este cerca habla de un porcentaje. Entonces, si el total es una función de n, es f de n, entonces un porcentaje arbitrariamente pequeño es f de n multiplicado por epsilon. Aquí los números que aparecen no son solo épsilons, sino que vienen acompañados de la cantidad que estamos aproximando, del tamaño total. ¿Okay? Entonces, el siguiente resultado que vamos a probar es que la respuesta es sí, ¿verdad? Si el grafo, tenemos un grafo KR más un libre, y tiene casi el número extremal de aristas, menos, pero casi, entonces sí se parece al grafo de Turán. Bueno, hay que definir qué se parece, ¿verdad? Que hay que definir los parámetros y qué significa que se parezca. Entonces vamos a probar este resultado de Erdős y Simonovitz. Deme un epsilon arbitrario
positivo y yo le puedo dar a usted un delta, tal que no importa cuál grafo tomemos, con el número extremal, ay, ¿qué le pasó aquí? El número extremal multiplicado, el número extremal, 1 menos 1 entre r por n a la 2, medios, puedo ponerlo en las notas y ponerlo así, menos delta n a la 2. Entonces, este número es cercano. Si el número de aristas de G está cerca del número extremal, entonces podemos transformar el grafo G en el número de Turán al añadir o remover a lo sumo epsilon por n cuadrado de aristas. Entonces, esta es una distancia de conjuntos, que uno dice, para llegar de un conjunto a otro, básicamente hay que apagar o encender aristas. Entonces, después de hacer este juego, estos movimientos de podemos encender algunas, apagar otras, hay que hacer a lo sumo epsilon por n a la 2. Ven que el total de aristas es n a la 2, medios, n escojo 2, y aquí estamos agarrando un epsilon de este total. Entonces podemos hacer este movimiento de quitar o poner y transformar G en el grafo de Turán. Antes de empezar con la prueba, primero que todo quiero decirles este resultado, este tipo de resultados, o sea, un resultado de estabilidad. Y yo sé que aquí algunos de ustedes han escuchado estabilidad, no sé si tal vez hay alguien que no ha escuchado esa palabra en matemáticas. ¿En qué contexto han estudiado, bueno, han escuchado de la palabra estabilidad? Alguien que nos comente. Yo en ecuaciones diferenciales. Ok, ecuaciones diferenciales. Sí, creo que eso es lo más como tipo de ecuaciones diferenciales. Yo también lo escuché en ecuaciones diferenciales y en análisis numérico. Y análisis numérico. Sí. Entonces, ¿cuál es el propósito de la estabilidad? Porque, digamos, en matemática tenemos resultados que suelen ser exactos. O sea, hay un punto que cumple una propiedad. Pero en la vida real, en realidad, ese punto suele no ser tan importante. La mayoría de cosas que hacemos no son precisas, son estimaciones. Cuando hacemos una receta de cocina, por ejemplo, si son 100 gramos, uno no va a decir es 101, no puede ser así, sino que tiene que ser cercano. Entonces, estabilidad lo que dice es eso, que si queremos un resultado, a veces aquí viene enunciado en términos de epsilon y delta, es qué tan bueno queremos que sea la aproximación, porque para algunos efectos, tener la solución correcta o la solución casi correcta es equivalente. O no nos interesa que no sea lo máximo, pero si está cerca, es bastante bueno. Entonces esto es lo que dice aquí, que si no tenemos aristas y estamos cerca del número extremal, tal vez no es el grafo, pero se parece. Y tal vez si quisiéramos hacer algo con ese grafo, podemos decir, bueno, no sabemos con qué grafo estamos trabajando, pero sabemos que se parece mucho al grafo de Turán, y para lo que estamos haciendo, eso es suficientemente bueno. Ok. Bueno, esta prueba no la voy a probar en general. La vamos a ver para R igual a 2 y R igual a 3. En general, la prueba, bueno, la nota no está tampoco completa, sino que ya la parte más difícil está y falta una parte, pero es más fácil explicarlo con un dibujo. Bueno, no con un dibujo, con varios dibujos. Entonces, veamos este resultado. Por ejemplo, en el teorema de Mantel. Entonces vamos a ver en el caso de Mantel, básicamente sería para todo epsilon mayor que 0, o sea, no Mantel, sino adaptando la prueba para Mantel, existe un delta, tal que si el número de aristas de G es mayor o igual que n a la 2 sobre 4 y menos delta por n a la 2, entonces G, vamos a ponerlo se parece, ponemos el epsilon arriba, a el grafo completo, n medios, n medios. Bueno, aquí si es impar hay que poner parte entera y si no es par hay que poner parte entera, pero no voy a preocuparme por eso ahorita. ¿Okay? Entonces, este resultado, si uno piensa en la primera prueba que hicimos de Mantel, no es tan complicado.
Si ustedes recuerdan, lo que habíamos hecho era tomar un vértice del grado más grande. Tomamos el vecindario y lo que hemos dicho es que este conjunto es independiente y básicamente dimos el grafo en un grafo como bipartito, que era el vecindario de V y el complemento. Y dijimos que el número de aristas era lo sumo el grado de V por n menos el grado de V. Entonces lo que teníamos aquí era, pongámoslo aquí abajo, era una parábola. Una parábola que se ve como así. El máximo era en n medios y el máximo llegaba a ser n a la 2 sobre 4. ¿Okay? Nosotros podríamos normalizar. Podríamos dividir entre n para pensar que x está, que dv, o sea, nosotros podemos escribir dv sobre n, digamos que esto es x, estaría entre 0 y 1. Bueno, no puede ser 1, pero sí puede ser 0. ¿Okay? Podemos pensar en eso, quitar el n al cuadrado, o sea, dividir n aquí y n al otro lado derecho. Y lo que tendríamos es la parábola 1 menos x por x. ¿Okay? Y el número de aristas es este número multiplicado por n cuadrado. O sea, necesitamos que este de aquí sea mayor o igual que el máximo, que es un cuarto, menos algún delta pequeño. ¿Okay? Y este delta podemos tomar lo que sea más pequeño que epsilon, o más pequeño de acuerdo a lo que ocupemos. Pero aquí la continuidad de la función nos dice, bueno, vean que aquí está un cuarto. Si nosotros queremos un cuarto menos delta, si queremos un cuarto menos delta, necesitamos, digamos que aquí está un cuarto menos delta, ahí. Y eso nos dice que el grado máximo debería estar en un intervalo. Bueno, aquí se ve bastante grande, pero la idea es, creo que está más clara. Y vamos a tener que estar en un intervalo cerca de un medio, ¿verdad? Esto sería un medio menos, llamémoslo delta 1, y un medio más delta 2. Y esto es continuidad. Deme cualquier delta por continuidad, podemos encontrar este intervalo. ¿Ok? Quiere decir que para que las condiciones se cumplan, el grado máximo de G tiene que ser mayor a un medio, bueno, mayor a un medio menos delta 1 por n, y va a ser a lo sumo un medio más delta 1 por n. Donde delta 1 es pequeño, o sea, nosotros podemos escoger delta tan pequeño como queramos, así que delta 1 es más pequeño que epsilon si eso es lo que queremos. Incluso más pequeño que epsilon. Ahorita podemos ver qué tan pequeño lo ocupamos. Bueno, tenemos esto de aquí. Pero vean lo siguiente. Si el número de aristas es aproximadamente n a la 2 medios, n a la 2 cuartos, o sea, si el grado promedio es a lo sumo n medios, y el grado máximo está muy cerca de n medios, quiere decir que la mayoría de vértices tienen que estar en este intervalo. Es un dato estadístico. Si estamos muy cerca del promedio, si el máximo está cerca del promedio, no puede haber datos que estén muy lejos por debajo del promedio. ¿Qué sería eso? Bueno, deme un epsilon, o bueno, vamos a llamarlo un eta, ahorita lo escogemos. ¿Cuántos vértices hay? Digamos que V1 sería el conjunto de vértices de los X en V, cuyo grado
es pequeño, donde pequeño quiere decir menor que un medio, menos, necesitamos un valor aquí, eta, que puede ser como 2 tercios, por n. ¿Okay? Digamos, si nosotros dividimos si nosotros consideramos V1 los vértices que tienen el grado más pequeño que este número de aquí, entonces el eta va a ser pequeño, pero el delta va a ser mucho más pequeño, el delta 1 va a ser más pequeño. Entonces nosotros podemos decir que el número de aristas de G es menor o igual que, digamos, dividiendo entre 2, que un medio, la suma de los grados en V1 más la suma de los grados en el resto del grafo. Entonces nosotros podemos decir, bueno, V1 son los vértices cuyo grado es a lo sumo un medio menos z. Igual. Entonces un medio. Y aquí tenemos el tamaño de 1 y podemos poner una cota que sería un medio menos z por n. Mientras que los demás, vamos a ver la cota que tenemos del grado máximo, que sería, bueno, el resto del grafo, que tiene tamaño n menos el tamaño de 1. Y esto viene multiplicado por un medio más un delta 1 por n. ¿Okay? Esta suma que está aquí, tenemos este de aquí multiplicado por un medio de n, se va a cancelar con este de aquí. Y lo que nos va a quedar es que esto es menor o igual que un medio de n a la 2 medios. N a la 2 medios. Y nos va a quedar más... más n delta 1 ahí, esto está sin paréntesis, n por delta 1 y n cuadrado, perdón, que viene de este por este por este, y luego tenemos el tamaño de 1, vamos a ponerle un menos, este viene multiplicado por n, bueno, todos vienen multiplicados por n, y este va a venir multiplicado por eta más delta 1. ¿Okay? Entonces, delta 1 nosotros lo podemos escoger a conveniencia. Depende del delta original. Y el eta, vamos a querer todo ponerlo en términos de epsilon eventualmente. Entonces, ahorita tenemos este numerito de aquí. Y nosotros sabemos que este número tiene que ser por lo menos n a la 2 sobre 4 menos delta por n a la 2. Y entonces lo que llegaríamos aquí es que en negativo, este número que está aquí, n por v1, ahorita podemos cancelar un n, pero voy a dejarlo así. 1. Digamos que este lo pasamos al otro lado, esto va a ser menor o igual que n al cuadrado por delta 1 más delta. Ok. Bueno, ahí estoy complicando un poco las cosas. Lo que queremos decir es que este número de aquí no puede ser muy grande. Okay. Aquí este número de aquí está acotado
por este de la derecha. Entonces ven que va a ser lineal, pero va a ser un épsilon, no el épsilon original, pero lo que queremos llegar a decir es que este conjunto es pequeño, que es una proporción pequeña del total. Entonces aquí, déjenme ver, podemos simplificar una cosa. Delta, todos estos se pueden escoger como queramos, o sea, delta 1 depende de delta, pero delta 1 es más pequeño que epsilon. Entonces esto de aquí es más pequeño que n a la 2 epsilon. Y este de aquí, vamos a borrar el delta, esto es mayor que n por v1 por eta. ¿Okay? Entonces la conclusión es que, digamos, bueno, cancelamos el n y nos queda que v1 es más pequeño que n a la 2 por epsilon sobre eta. Lo que vamos a hacer es tomar este eta, puede ser como 3 epsilon. Una cosa así, para decir que v1, aquí lo podemos hacer pequeño, pero aquí hubo una cancelación de un n, perdón. Se cancela un n, entonces queda solo en el otro lado. Y para decir, por ejemplo, que v1 tiene que ser menor que n tercios. Entonces aquí uno puede hacer, no vamos a hacer la proporción en sí pequeña, nada más vamos a tomar que sea menor que un medio. ¿Ok? O sea, lo que estamos diciendo es que más de un medio de los vértices, su grado va a superar n medios menos un delta 1. Entonces lo que vamos a hacer es lo siguiente. Empiece con un vértice V1 y tomemos el vecindario de V1. Perdón, V1 va a ser el vértice de grado máximo. Entonces empezamos con V1 y este tiene tamaño por lo menos n medios menos delta 1. Así, n por un medio menos delta 1. También el tamaño está acotado por arriba, pero lo que nos interesa es este de abajo. Y el asunto es este, que más de la mitad, a excepción de un tercio de los vértices, todos los vértices tienen grado que supera un medio menos z, donde eta es pequeño. Entonces vamos a poder encontrar un V2 con grado bastante grande. Vamos a encontrar un V2 que tiene bastantes vecinos aquí. Entonces digamos que, bueno, en este caso es más sencillo porque los dos son disjuntos. Digamos que este es n de V1 y este es n de V2, donde aquí hay por lo menos un medio de n menos un eta que escogimos. Y aquí nos vamos a unificarlo porque podemos escoger eta que sea pequeñito para decir, bueno, esto es mayor o igual que, más bien que sea más grande, y poner aquí el eta. Solo vamos a quedarnos con el mismo parámetro, nada más. Entonces lo que vamos a ver es esto. Básicamente ya tenemos un grafo bipartito con casi todos los vértices. O sea, los vértices que no son ni vecinos ni en uno ni en el otro, es lo que hace falta para llegar a n. O sea, esto estaría acotado por 2z por n. Entonces tenemos básicamente tres componentes. Los principales y esta de aquí abajo. Ok, entonces pasa lo siguiente. El número de aristas que involucran a estos vértices, llamemos el conjunto U, es el número de aristas
incidentes con U es a lo sumo 2 eta por n cuadrado. Okay, creo que en algún momento agarré eta un poquillo más grande. Tal vez en la prueba general, digo, en la de 3, lo revisamos con 3 y podemos ver qué nos dice de eta. Ahorita no pensemos mucho en esas cosas. Lo importante es que tenemos un número pequeño de vértices abajo, una proporción pequeña de vértices, y estas aristas de aquí no están en muchos de estos, no están involucrados en muchas aristas. Entonces recuerden que queríamos cambiar n a la 2 por epsilon arista, ¿sí? Entonces aquí si este número fuera mucho menor que epsilon, quiere decir que no nos tenemos que preocupar mucho por el conjunto U. Y lo otro que sabemos es que este grafo de aquí, bueno, el caso de triángulos es más sencillo porque estos grafos son estos conjuntos son independientes. Por ser vecindarios son independientes. Entonces, vamos a llamarlo aquí, este de aquí. Son independientes. ¿Sí? Entonces, aquí sabemos que hay a lo sumo, el número de aristas que hay aquí es a lo sumo n a la 2 n a la 2 por 1 medio menos z a la 2. Entonces, que esto es aproximadamente n a la 2 sobre 4. O sea, hay un error que es este eta cuadrado. Bueno, hay un eta y un eta cuadrado. Tenemos este error aquí, pero básicamente la idea es la siguiente, que están casi todas las aristas entre estas dos componentes, ¿verdad? Porque el número máximo es n a la 2 sobre 4 menos un poquito. Aquí hay muy pocas aristas involucradas. Y el número total de aristas es n a la 2 sobre 4 menos un delta por n a la 2. O sea que casi todas las aristas están aquí. Entonces, ¿qué hacemos para transformar esto en un grafo bipartito? Primero que todo, agregamos las aristas que hacen falta. Y luego repartimos los vértices de U, los vamos agregando uno a uno en alguna de las dos componentes. Y lo que tenemos que hacer es desconectarlo de los que están en la componente opuesta y conectarlos a los que están en la otra componente. Entonces, en cada paso estamos agregando, la cantidad de aristas que estamos agregando es una proporción muy pequeña de n cuadrado. Bueno, esa es la idea. Lo que se ocupa es manejar bien tenemos libertad de escoger delta 1, tenemos la libertad de escoger quién escoger a eta. Y aquí una cosa, en realidad el problema fue que yo dije eta y debería ser un 2z más bien, algo así. Que sigue siendo o sea, todos son cantidades pequeñas, eso es lo importante al final. ¿Ok? Entonces, son dos pasos importantes. Construir un grafo bipartito completo, que va a tener casi todas las aristas ahí, y dejar un conjunto U. De hecho, este conjunto U se ve muy grande aquí como está dibujado. El conjunto que estamos dibujando en realidad es un conjunto que tiene muy pocos vértices, comparativo al número total posible de vértices. Entonces es un epsilon por n. ¿Okay? Bueno, revisemos qué pasa en el caso de R igual a 3, cuando prohibimos K4. O sea, aquí estamos prohibiendo triángulos. ¿Qué pasa cuando prohibimos K4? Y es que lo otro es que la prueba se parece mucho
a una de las que hay de Turán. No sé si ya la leyeron, la que estaba en prueba 1. Bueno, aquí probamos, estamos algo similar a la prueba de Mantel. ¿Cómo haríamos en el caso de triángulos? En el caso de triángulos, 1 menos 1 entre r por n a la 2 sobre 2. Esto es igual cuando r vale 3 a n a la 2 tercios. ¿Okay? Entonces, ¿cuál es la idea? La idea va a ser parecido que antes. O sea, tomamos un vértice de grado máximo. Y en esta prueba, básicamente uno divide el grafo en dos. Usa uno n de v, usa su complemento. Entonces, la prueba de Turán, si uno quisiera probar Turán, uno lo que puede hacer es inducción, diciendo, vea que aquí no hay triángulos. ¿Verdad? Porque si aquí hay un triángulo, como estamos en el vecindario, todos los vértices comparten una arista con v y tenemos un clic de tamaño 4. O sea, aquí estamos prohibiendo K4 libre. ¿Ok? Y entonces, básicamente uno puede usar inducción. En este caso vamos a hacer esto. Vamos a decir nada más que el número de aristas es a lo sumo, como es triángulo libre, es a lo sumo de v a la 2 sobre 4. ¿Ok? Aquí vamos a decir que el número de aristas es a lo sumo de v sobre d de v cuadrado, vamos a, dv sobre 4. dv cuadrado sobre 4 por Mantel, ¿verdad? Y recuerden cuál era la prueba de Mantel original, que era sumamos las aristas, el número de aristas de G. Aquí voy a cambiar un poco la notación para simplificar las cosas. Voy a llamarle a este AV, el vecindario de V, y a este lo voy a llamar BV, el no vecindario. Entonces sabemos que 2 veces el número de aristas de G sería, perdón, antes de eso, el número de aristas de G lo estamos dividiendo en 3 partes. El número de aristas en AV, que hay aquí, más el número de aristas en BV, más el número de aristas entre las dos componentes. Ok. Entonces ya tenemos una cota para este amigo de aquí. Y vamos a acotar el resto. Entonces, este argumento lo vimos hace poquito, que es cuando queremos las aristas, sumemos los grados. Si uno suma todos los grados de los vértices aquí, si sumamos todos los grados, lo que vamos a tener es 2 veces las aristas que están adentro, más una vez las aristas que están por fuera. Y este número es mayor que, si quitamos el 2, es mayor que E de BV, más el número de aristas entre estas componentes. Y por otro lado, está acotado por el grado de V, multiplicado por la cantidad de vértices, n menos el grado de V. ¿Ok? Y esto ya nos da una cota sobre el número de aristas en G. Entonces, recordemos que el número de aristas sería 1/3 menos delta, mínimo. El delta que depende del epsilon, eso es una cota inferior para el número de aristas. Y lo que acabamos de probar aquí haciendo inducción es que esto es a lo sumo
dv cuadrado sobre 4 más dv por n menos dv, que esto es igual a dv por lo que nos va a quedar aquí es n menos 3 dv sobre 4. Y esto es de nuevo una cuadrática, ya no es una cuadrática como la anterior, sino que esta cuadrática se maximiza cuando estos dos son iguales, ¿verdad? A por b, el máximo, bueno, siempre hay que tener un cuidadillo ahí. Podemos considerar esta cuadrática, ya no es simétrica, pero sería x por n menos 3x sobre 4, que es, bueno, 4 de todo, y tenemos n menos 3x cuadrado, y digamos, bueno, hay una fórmula para el vértice, pero también podemos derivar. Aquí me faltó una x. Si derivamos, lo que tenemos es x menos 6, ay, no, x no, n menos 6x sobre 4. Ya va, ¿qué estoy haciendo aquí? Ah, este también viene con 4, perdón. Y este de aquí es positivo. Solo si 2/3 de n es mayor o igual que x. Ok. Entonces es una cuadrática que se maximiza en 2/3. 2/3 de n. Okay. Si se dan cuenta, lo que acabamos de hacer es básicamente probar Turán cuando r vale 3. Todavía no nos hemos metido con la estabilidad. Ok. Entonces, nosotros vamos a tomar otra vez por continuidad. Vamos a ir a Turán. Podemos tomar un rango de que el grado el grado máximo, digamos que este es el grado máximo, pertenece a un intervalo que es de 2/3 de n, que es 2/3 es el número de aristas que tiene el grafo de Turán, es el grado del grafo de Turán, menos un delta 1, coma 2/3 de n más un delta, más delta 1. Sí, el intervalo no es simétrico, pero nos quedamos con el más pequeño, o lo contrario, el más grande, o sea, el delta que cumpla ambos. ¿Okay? Esto es si tomamos delta apropiado. Delta 1 depende de delta. Y entonces, igual que antes, vamos a tomar un eta. Eta va a ser pequeño. O sea, el asunto es que eta sea más pequeño que epsilon. Y lo que vamos a probar nuevamente, bueno, aquí probamos que el grado máximo está acotado de G, es más pequeño que 2/3 de n, más, bueno, esto va multiplicado por n también, más epsilon por n. Si tomamos delta 1 más pequeño que epsilon, y eta va a ser un número arbitrario más pequeño que epsilon, más pequeño que epsilon, bueno, podemos tomarlo como epsilon, puede ser igual a epsilon. Entonces el asunto es el siguiente, hacemos de nuevo el cálculo, que es 2 veces el número de aristas. O sea, lo que vemos es aquí, V1
el conjunto de vértices tal que su grado es más pequeño que 2/3, que n multiplicado por 2/3 menos 4 epsilon. Okay. No sé seguro si se ocupa 4 o 3. Okay. Entonces, el grado máximo es a lo sumo 2/3 más epsilon y vamos a restarle 4 epsilon. Y aquí hacemos un cálculo parecido a antes para demostrar que este conjunto tiene que ser pequeño. Voy a hacer el cálculo otra vez, más que aquí está simplificado ya anotación de epsilon, porque antes había un delta 1 y el eta. Lo que nosotros sabemos es que 2 veces el número de aristas de G estaría acotado por V1 multiplicado por este número. Voy a sacar un n a factor común. Entonces, este número, que es 2/3 menos 4 epsilon, más el resto del grafo, nv1, que está acotado por 2/3 más epsilon. Okay. Entonces aquí había una cancelación, que es este de aquí por el 2/3. Por este de aquí. Entonces nos queda n factor común, nos queda n multiplicado por 2/3 más epsilon por n. Y el v viene acompañado aquí de un 4 epsilon y ahí de un epsilon negativo. Entonces, menos 5 epsilon. Epsilon n. Perdón, sin l. V1. Ok, entonces este número está multiplicando por 2. Este número, bueno, pongámoslo aquí la nota, 2 veces G es por lo menos 2n al cuadrado tercios menos 2 epsilon por n a la 2. Entonces aquí estamos dando que epsilon que delta es más pequeño que epsilon. Y entonces lo que tenemos aquí, después de cancelar un n, es que n por 2/3 más epsilon n menos 5 epsilon v1 es mayor o igual que 2n a la 2, sin el n a la 2, 2n tercios menos 2 epsilon n. ¿Okay? Y esto lo que dice es, si pasamos el epsilon, bueno, cancelamos estos de aquí, lo que va a decir es que 3 epsilon n es más grande que 5 epsilon v1. Y esto dice que 3/5 de epsilon n es más grande que v1. 3/5. Vamos a ver. 3/5. Siento que pude haber hecho algo más mal en las notas, porque este 3/5 no me había quedado así. Ahorita vemos eso. Lo que quiero que vean es que este número que está aquí no es importante. O sea, este 4 nada más lo puse ahí. Es un epsilon, ¿verdad? Solo un múltiplo de epsilon. Y si hacemos este 4 más grande, obtendríamos una mejor cota aquí. Tal vez se ocupe algo más grande. 2/3. Entonces, si ponemos 6, nos da 1/3. Si ponemos 7, si algo no debía haber contemplado bien. 2 veces el número de aristas. Algo no debía haber contemplado bien. Entonces, no hace mucha diferencia, pero voy a ponerle aquí un 6. Un 6, y esto al sumarle 2, bueno, veamos cómo quedan los cálculos. Este ahora es 6. Entonces este se vuelve 7. Este 7, 7, 7. Ok, entonces nada más es... Esto no parece un 7. O sea, lo que les digo es que no es importante, simplemente lo que quiero decir es que esto es más pequeño
Bueno, esto es más pequeño que... Si fuera un sexto, tendríamos un medio. Ahí. Bueno, ahorita arreglamos eso. Lo importante es que es muy pequeño. De hecho, es epsilon. Es epsilon. No, creo que yo solo me estoy enredando. O sea, ya teniendo el epsilon adelante es suficiente. Perdón. ¿Qué es lo que vamos a hacer? Tome un vértice de grado máximo. Entonces, digamos que V1 es grado máximo. Hay un conjunto de vértices que tienen grado pequeño. ¿Okay? Y esos vértices no los queremos. Entonces, digamos que este conjunto de vértices de grado pequeño lo llamamos V1. Entonces, digamos que V1 está por ahí. No son tantos. Entonces, vamos a ver un vértice de grado máximo V1 que tiene un vecindario bien grande. ¿Ok? Vecindario bien grande quiere decir que hay a lo sumo un tercio, básicamente 2/3 de los vecinos, 2/3 de los vértices son vecinos de V1. Ok, lo que sabemos es que los no vecinos de V es a lo sumo n tercios menos, aquí tenemos un 6, menos 6 epsilon n. Ok, agarramos V1 que esté fuera, perdón, voy a llamarle X1, perdón, solo porque hay un V1 ya definido. Yo sé que es pequeño y uno es grande, pero a la hora de hablar va a haber enredos. Entonces, tomemos un vértice que sea de grado grande, fuera de V1. Y aquí está su vecindario. Entonces, lo importante es que sus no vecinos son 2/3. Entonces, voy a definir, digamos, A1 es el vecindario de X1. Y lo que tenemos es que el complemento de A1 está acotado por n tercios. Aquí es un más, perdón. Estamos restando. Más 6 epsilon n. ¿Okay? Y entonces vamos a agarrar. Lo importante es que el tamaño de este conjunto es grande, entonces podemos encontrar un vértice X2 que no está en V1. Y al tomar un vértice que no está en V1, este es vamos a tener que el vecindario de A2, digamos que A2 es el vecindario de X2, también va a tener, va a estar acotado por este número. Y eso lo que nos dice es que los vecindarios se intersecan. ¿Okay? Estos vecindarios se van a intersecar. Se van a intersecar porque sus complementos no son suficientemente grandes. Entonces vamos a encontrar un X1. Digamos que aquí está el vecindario. Digamos, este era 1, este sería 2. Y vamos a encontrar un X1, X3, que es vecino de los otros dos. O sea, aquí tenemos un triángulo. Tenemos un triángulo. Y entonces vamos a intentar formar un grafo. Antes formamos un grafo bipartito, ahora vamos a hacer algo parecido, un grafo tripartito usando estos de base. Y lo vamos a hacer con los vecindarios. Vamos a hacer esto. Igual que los anteriores, vamos a definir a 3. Tenemos un triángulo. ¿Verdad? Y vamos a definir a 3 como el vecindario de X3. ¿Okay? Y vamos a definir VI. Bueno, vamos a definir los tres por separado. V1 sería la intersección del vecindario de A2 y A3. B2, la intersección de los vecindarios de A2 y A1. Y B3, los vecindarios de A1 y A3. ¿Okay? Entonces, ¿qué son estos Bs? Vean que en el grafo R-partito estamos buscando algo como esto. Es algo así. Entonces, básicamente, si pensamos que aquí está X1,
aquí está x2. Los vecinos que tienen común x1 y x2 son una componente, que sería x3. ¿Ok? Entonces esto es lo que vamos a hacer aquí. Aquí está x1, aquí está x2 y aquí está x3. Y sabemos que x3, por ejemplo, está en los vecinos en común de x1 y x2. Está en el vecindario común. Y otra cosa que podemos decir es que aquí no hay aristas, que este es un conjunto independiente. Porque si hubiera una arista, bueno, no tiene que ser este de aquí, cualquier arista, obtenemos un K4. Okay, entonces este es un conjunto independiente y lo mismo de los otros. Entonces este sería un B1, este sería un B2 y tenemos conjuntos independientes. ¿Y cuál es el tamaño de cada uno de ellos? Bueno, X1, X3, dijimos que está en intersección 2, pero no está en los vértices de grado pequeño. Entonces menos V1. El grado va a ser grande. Y eso quiere decir que el tamaño de los BIs es por lo menos, vean que cada uno tiene tamaño como 2/3, ¿verdad? Excepto que estamos perdiendo un épsilon, un 6 épsilon por ahí. Entonces, cuando los unimos, cuando los intersecamos, en el peor de los casos, obtendríamos 1/3 menos 12 épsilon por n. ¿Ok? Entonces, la idea final es esta. Básicamente, aquí están todos los vértices. O sea, aquí tenemos V1, V2, V3, y están casi todos los vértices, pero hay un sobrante, lo que no está ahí, que es un conjunto que tiene a lo sumo, en este caso sería 36, como se escogió sería 36n por épsilon. O sea, lo importante es que es pequeño. Y entonces aquí nosotros sabemos que un grafo bipartito completo, el número de aristas aquí es a lo sumo, número de aristas rojas es a lo sumo n a la 2/3 por Turán. De nuevo, sabemos que el número de aristas que inciden con U es 36 en épsilon por n. Entonces, número de aristas incidentes con U es a lo sumo 36n cuadrado épsilon, que aquí está muy grande por el 36, pero lo importante es que es un épsilon. Eso habría que arreglarlo para hacer la prueba formal. Y entonces, de nuevo, lo que decimos es, aquí están casi todas las aristas, excepto un épsilon n cuadrado, que esa es la diferencia que hay con el grafo de Turán. Hay que arreglar eso. Y luego hay que acomodar los vértices que hacen falta para formar el grafo de Turán. Y como son pocos vértices, hay que hacer pocos cambios.